Los gases ideales es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlo de manera sencilla y así un gas hipotético que se considera. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de un gas inversamente proporcional a la presión de este ejerce matemáticamente se puede expresar así. PV igual a K o PV igual a K. Ley de Boyle. Formulada independientemente por el físico químico británico Robert Boyle en 1662 y físico botánico francés Edmond Mariotti en 1676, es una de las leyes de gas que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas manteniendo a temperatura constante. La presión ejercida en una fuerza química es inversamente proporcional a la masa de gas siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y el volumen disminuye y la presión aumenta. Hay dos modelos que Boyle explicó sobre la relación entre un gas y volumen. A temperatura constante, el volumen de una masa fija es inmensamente proporcional a a la presión que ésta ejerce. Matemáticamente se puede expresar así. K es una constante de temperatura y la masa de gas permanecen constantes. Siempre van a ser unas constantes. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que la presión disminuye, el volumen aumenta. No es necesario conocer el valor exacto de la constante para poder hacer uso de la ley. Si consideramos las dos situaciones de la figura manteniendo constante la cantidad de gas, la temperatura deberá cumplirse la relación. Podemos observar ahí un esquema de una válvula cerrada que se convierte en una válvula abierta, como el proceso del boiler. Ley de Charles. La ley de Charles es una de las leyes de los gases relacionada el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal manteniendo una presión constante mediante una constante de proporcionalidad directa. En esta ley, Charles dice que para una cierta cantidad de un gas, la presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con la energía cinética debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, mayor volumen de gas. Por otro lado, Lusak relacionó la presión de la temperatura como magnitudes directamente proporcionales a la llamada segunda ley de Gauss. Volumen sobre temperatura constante K en referencia a sí mismo. Dice que donde V es volumen y T es la temperatura absoluta, es decir, medida en Kelvin, grados Kelvin, entonces grados Kelvin. Un buen experimento para demostrar esta ley es el calentar una lata con un poco de agua. Al hervir el agua, se sumerge en agua fría y el volumen cambia. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro a veces llama hipótesis de Avogadro o principio de Avogadro. Es una de las leyes en los gases ideales. Toma el nombre de Amedeo Avogadro, quien en 1811 afirmó que en igualdades condiciones de presión y temperatura, las densidades relativas de los cuerpos gaseosos son proporcionales a sus pesos atómicos. Y surgió la hipótesis: volúmenes iguales a distintas sustancias gaseosas medidas en las mismas condiciones de presión y temperatura que contienen el mismo número de partículas. Por partículas se entiende que aquí las moléculas O, oxígeno 2, CO2, el amoníaco, el N2, etcétera, y los átomos He, el armenio y el gas. También el enunciado inverso es ciertamente un determinado número de moléculas que de gas diferentes ocupan el mismo volumen en idénticas condiciones de presión y temperatura. Esta ley suele anunciar actualmente cuando un mol
de diferentes sustancias contiene el mismo número de moléculas. El valor de este número llamado constante de Avogadro es aproximadamente 6.023 por 10 a la 23 y es también el número de átomos que contiene un mol de un elemento. Para explicar esta ley, Avogadro señaló que las moléculas de la mayoría de los gases elementales más habituales eran diatómicos: hidrógeno, cloro, oxígeno, nitrógeno, etc. Es decir, que mediante reacciones químicas se pueden separar en estos dos átomos. La ley de Avogadro no fue admitida inicialmente por la comunidad científica, no lo fue hasta que en 1860 presentó que en el Congreso Internacional de Química, el Congreso de Karlsruhe, un artículo publicado en 1858 sobre la hipótesis de Avogadro y determinación pesos atómicos. Aquí podemos observar la síntesis de cloruro de hidrógeno. Experimentalmente se comprueba que el volumen de hidrógeno reacciona con un volumen de dicloro para dar dos volúmenes de cloruro de hidrógeno. Aquí se puede observar un volumen de hidrógeno y un volumen de cloro. Ahí se da un volumen de cloruro de hidrógeno. Según lo establecido en la ley de Avogadro, a temperatura y presión constantes en cada volumen, unidad de hidrógeno y dicloro, habrá un mismo y determinado número de moléculas n. Como las moléculas de hidrógeno y dicloruro de diatómicas, la reacción química en síntesis del cloruro de hidrógeno consistiría en la ruptura de las moléculas de hidrógeno y dicloro y su posterior reorganización para dar las moléculas de cloruro de hidrógeno. También se puede observar la síntesis del amoníaco. Experimentalmente se comprueba que en tres volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de nitrógeno para dar dos volúmenes de amoníaco. Esta reacción y síntesis del amoníaco precisa que cada tres moléculas de hidrógeno reaccionen con una molécula de nitrógeno, dando lugar a dos moléculas de amoníaco. La molécula de nitrógeno tiene que estar formada al menos por dos átomos para que por lo menos uno de estos entre a formar parte de cada molécula de amoníaco. Y en fin.